Hola, ¿cómo están? Les habla Hernaldo Peñaranda Bello. En esta oportunidad les quiero explicar cómo instalar SQLite Studio, la versión portable, en el sistema operativo Windows 11. Empezamos. Antes que nada, pues quiero hablar un poquito de SQLite. Escribimos SQLite, wiki, y si miramos un poco, SQLite es un sistema o es un motor de base de datos relacional desarrollado o escrito en C, en la biblioteca C. SQLite es un proyecto de dominio público, quiere decir que lo podemos utilizar en nuestros proyectos. Ahora sí, ¿qué es SQLite Studio? Para instalar SQLite Studio, donde vamos a ver qué es, pues vamos al navegador, escribimos SQLite Studio y le damos Enter. Entre todas las opciones que nos salen, vamos a escoger aquella que dice seculaistudio.pl. Aquí en el navegador, pues vamos a ver un poquito qué es Home, About y veamos. Entonces, es una aplicación de escritorio para visualizar o explorar archivos de bases de datos de SQLite. SQLite que ya vimos que es una base de datos relacional. Está hecho para personas, para que tienen conocimiento en SQLite. Es la base de datos que queremos manejar. Personas que conocen SQLite o que saben que son bases de datos relacionales. Listo. Volvemos nuevamente al inicio. Y entonces para descargar SQLite tenemos varias opciones. Pues nos vamos aquí en descargar y observemos que nos va a descargar un archivo que termina en installer. Dicho archivo, una vez descargado, debemos ejecutarlo y procederá a instalarlo. Ese es un camino, no es el camino que quiero tomar en el día de hoy. Le doy cancelar y aquí en esta opción en la parte superior derecha, download, pues le damos clic ahí y encontramos varias versiones. Entre eso notamos que dice portable y el instalador. El camino que vamos a escoger hoy es la versión portable. ¿Qué diferencia tiene? Pues el uno debo instalarlo en el sistema operativo, queda instalado, y el otro no necesito instalarlo, solamente debo ejecutar el archivo. Esa es la opción que quiero. Pues le damos clic a este enlace. Buscamos un lugar donde queramos descargar ese archivo. Voy a colocarlo por el momento en la carpeta de videos. Esperamos un tiempo determinado, pues ya descargó y podemos, lo recomendable sería no darle clic aquí, sino abrir la carpeta donde quedó. Listo, vemos aquí el archivo comprimido.zip. Vamos a descomprimir. Le damos clic derecho, extraer aquí. Nos abre esta ventana, le decimos extraer. Y aquí está nuestra carpeta SQLite Studio. Si le damos clic derecho a esta carpeta, le decimos propiedades, podemos ver que tiene un peso aproximado de 101 megabytes. Ahora tú decides dónde quieres tener esa carpeta.
Vamos a suponer que yo quisiera colocarla en la carpeta de programas. Le doy clic derecho, cortar. Me voy a equipos, disco C. Y busquemos la carpeta de programas. Archivos de programa. Y lo voy a pegar acá. Pues me pide necesitará permisos. Le concedo los permisos. Y listo. Ahí quedó el archivo. Le doy doble clic, abrir. Y entre todos estos archivos, pues debo ejecutar este que está acá. Doble clic para ejecutarlo. La primera vez que abres el SQLite, pues te aparecerá una ventana del lenguaje. Como es la segunda vez que descargo este programa, pues no me apareció esa ventana. Entonces aquí ya he abierto SQLite Studio, pues miremos acá, podemos creo que crear un acceso directo. Acceso directo, podemos anclarlo al inicio dándole clic derecho, anclar a inicio. Una vez anclado a inicio me voy aquí, miro los anclados, pues bajo un poco y aquí se encuentra anclado. Si cierro el Visual Studio, perdón, si cierro el SQLite Studio, me voy aquí, ya lo voy a encontrar aquí anclado. Y se me abre. Listo, hemos instalado SQLite Studio en Windows 11. Ahora vamos a ver un poquito el funcionamiento de esta herramienta. Primero que todo vamos a crear una base de datos. Para crear una base de datos, pues nos vamos a este botoncito que dice agregar una base de datos. Aquí el tipo de base de datos vamos a dejar en SQLite 3. Seleccionamos la ruta donde queremos esa base de datos. Voy a ubicarme en videos y ahí voy a crear una ruta. Le voy a colocar la base de datos a llamar DB. Le doy seleccionar. Le doy test de conexión. Y cuando le doy test de conexión, si me voy a videos, encuentro precisamente aquí nuestra base de datos. Vamos a colocarle una extensión, ¿sí? Nuevamente, base de datos. Y le voy a decir que use la extensión .sqlite 3. Le doy seleccionar, le doy test de conexión, me voy a la carpeta y ahora veo un archivo llamado bd.sqlite 3. Vamos a quedarnos con este último, el otro lo voy a borrar. Le doy OK y aquí tengo nuestra base de datos. Esta base de datos, para abrirlo, pues hay varias formas. Pues le damos doble clic o presionamos este botoncito. Aquí encontramos las pistas y las tablas. Vamos a crear una tabla de ejemplo. Para crear una tabla, pues le damos clic derecho, crear tabla, y vamos a crear una tabla llamada sexos. En Table Name colocamos sexos. Como sabemos, las tablas deben ir en plural. Voy a agregarle unos campos o atributos a esa tabla. En esta parte de acá, agregar columnas. Y voy a colocarle CD, que sería el código del sexo. Código de negocio. ¿Qué tipo de datos puedo utilizar? Puedo utilizar pues varchar. ¿Sí? No aparece aquí, pero me lo va a aceptar. O puedo utilizar test, que sí aparece acá. Y aquí le voy a colocar el tamaño, que sería 2. Me va a aceptar 2 letras, 2 caracteres ese atributo.
Yo quiero que ese atributo tenga siempre un valor. Entonces voy a colocarle aquí non null. Siempre va a tener un valor. Yo quiero que ese atributo, tal como nos los enseñan nuestros libros, sea la llave primaria. Entonces yo colocaría aquí llave primaria. Le doy OK. Seguimos. Vamos ahora a crear otro atributo. Ese otro atributo sería el nombre. nm. Le voy a colocar texto. Y la longitud de ese campo sería de 15 caracteres. 15. Quiero que ese campo, esa columna, pues también tenga siempre un valor. Le coloco non null y le digo OK. Todos los campos en las tablas deberían tener un atributo que nos diga en qué momento fue creado y que nos diga en qué momento son actualizados. Entonces vamos a crear uno que diga created. Created, pues va a ser de tipo datetime. Y le damos OK. Y vamos a crear el último, que sería updated. Listo. También de tipo datetime. Listo, tenemos todos los atributos creados. Para confirmar o para crear en definitiva esta tabla, pues vamos a presionar este botoncito aquí, que sería confirmar los cambios en la estructura. Nos muestra el SQL que tendrá, o que se generará, o que se ejecutará, y le damos OK. Listo, como podemos ver aquí, ya hay una tabla llamada sets. Puedo ver el DDL, lenguaje de definición de datos. Podría llegar a copiar, ampliar un poquito más. Podría llegar a copiar esto y colocarlo en el script de nuestro proyecto si lo deseamos. ¿Listo? Bueno, hay una sugerencia que utilizan mucho los ORM, que es una forma de manejar las bases de datos de una forma mucho más sencilla, y en la cual se requiere o se aconseja no solamente los ORM, sino también se aconseja que en vez de utilizar la llave primaria, que sea la llave de negocio, pues crear siempre una columna aparte que no tenga que ver nada con el negocio, que sea autoincremental y que sea esa columna la que tenga la llave primaria. Y esta, que es la llave primaria, pues no sea llave primaria, sino sea llave única. Para eso vamos a la estructura nuevamente. Nos ubicamos acá y le decimos agregar un nuevo campo. Va a ser el ID. Como queremos que sea autoincremental, este motor de base de datos nos pide que sea de tipo integer. Lo dejamos así. Le damos OK. Debemos, bueno, movamos esto para arriba. Aquí quedó. Y debo quitarle la llave primaria al código de negocio, que es CD. Le doy doble clic. Quito esa llave primaria. Le doy OK. Me voy para la ID. Activo la llave primaria. Y hago una configuración acá donde le voy a decir que sea autoincremental. O sea, que ella misma
a medida que se van insertando registros, vaya incrementando el código. O sea, en el momento de insertar un registro, yo solamente voy a digitarle el código, el nombre, las fechas, y él va a seleccionar el ID siguiente. Le doy a aplicar, le doy a aceptar y voy a modificar, a confirmar los cambios de la estructura. Como podemos ver aquí hay un SQL donde intenta hacer hace un respaldo en una tabla temporal de los datos que están, borra la tabla, crea la nueva tabla con el autoincremento, inserta los registros en la nueva tabla Celso basado en la temporal y elimina esa tabla temporal. Eso es lo que hace internamente. Igual, si queremos ver el script, pues basta solamente con, el SQL, basta con darle clic en DDL y aquí tenemos todo el comando que necesitamos para colocar en nuestro script. Ahora procedemos a insertarle datos. Para insertar datos nos vamos a Data. Le damos a clic aquí, puede ser una vez o puede ser que insertemos dos registros. Si insertamos dos registros, pues abrirá dos filas. No lo voy a hacer así, solamente le voy a dar clic aquí una sola vez. Como les dije, la llave primaria debe ser autoincremental. Yo no necesito insertarle un número. Voy a insertar solamente el código de negocio. En este caso voy a insertar la letra F de femenino. En el nombre voy a escribir femenino y en Create lo voy a dejar así para futuras modificaciones. Hoy no vamos a trabajar eso. Quiero confirmar los datos, le doy un commit. Este es un DML, un DML, y los DML necesitan confirmar. Los DDL no necesitan confirmación. Le doy aquí confirmar y se ha creado el registro. Vamos a cerrar aquí la tabla, le digo cerrar todas las ventanas. Voy a abrir nuevamente y quiero ver si realmente el dato quedó guardado. Dara, y aquí quedó el dato guardado. Es más, vamos a cerrar el SQLite Studio y probemos que los datos están guardados. Cierro el SQLite Studio, me voy a inicio, anclados, SQLite Studio. Si quiero, lo abro en SQLite en anclados, pero también recuerden que lo podíamos abrir yéndonos a la carpeta C, archivos de programa y SQLite Studio, que fue donde colocamos ese portable, y ejecutar este archivo. Cuando abrimos, pues él nos abre la última base de datos que teníamos, que estábamos trabajando. Aquí está la base de datos. Y cierro aquí la ventana. Le doy doble clic a Celso. Le doy en Data. Y aquí tengo los resultados. Los resultados han quedado guardados. O sea, no se borraron los datos. Voy a insertar un último registro. Nuevamente aquí insertar. M de masculino. Recuerden que aquí en el ID no voy a colocar masculino. Y así. Voy a dejarlo así. Le doy confirmar. Los DML necesitan confirmación. Hago un commit. Y listo. Ha creado el ID número 2. Caso dado que quisiera modificarlo. Le doy clic. Vamos a suponer que quiero colocarle una S. Y le doy confirmar. Y ahí quedó confirmado. Listo.
Volvamos otra vez a colocarlo en masculino. Y le damos confirmar. Recuerden, una vez más, este DDL que observamos acá es el que debemos tener en el script de nuestro proyecto. Listo, vamos a hacer un resumen de lo que hicimos. Vimos que SQLite es un motor de base de datos relacional hecho en una biblioteca en C. Lo podemos usar, es de dominio público. Vimos en SQLite Studio, que es un programa, no es la base de datos, sino es un programa para poder manipular la base de datos SQLite Studio. Vimos que hay varias formas para descargarlo. Por aquí, que nos descarga el instalador, o por aquí, que nos lleva a GitHub para descargar o ya sea el instalador o el portable. Ese portable lo descargamos, lo descomprimimos, lo colocamos en el lugar que deseamos y podemos crear aquí un anclado al inicio para que podamos acceder desde este lugar. Luego creamos la base de datos, creamos una tabla, la modificamos, insertamos los registros. La tabla la creamos sin usar ID, utilizando solamente el código de negocio como llave primaria. Hicimos la recomendación de que siempre las tablas deberían, por aparte, tener una llave primaria que se llame ID y que sea autoincremental. Vimos lo del DDL, entre otros temas. No debemos olvidar que como no tomamos el CD, que es la llave de negocio, como llave primaria, sino tomamos el ID, pues entonces para garantizar que el código, que el CD no se repita, pues debemos colocarle algún tipo de constraint. En este caso, editamos el campo dándole doble clic y activamos el constraint unit. Le damos OK y confirmamos la estructura. OK. Si nos vamos a Data nuevamente, pues intentamos insertar un registro que tenga el código de negocio, que tenga la letra F, puede ser con otro nombre, no nos importa, y le damos confirmar. Miremos lo que pasa. Pues nos arroja un error en la parte de abajo, que hay un constraint que estamos violando, que es el constraint de unit. De esta manera, estamos garantizando que tenemos una llave primaria, que es el ID, que no tiene que ver nada con el negocio, pero también tenemos una integridad referente a los códigos de negocios que no deberían repetirse. El CD es el código que identifica ese registro en el negocio y al colocarle UNI estamos garantizando de que no se repita. Le damos aquí eliminar registro y listo. Hemos terminado. Bueno, recuerden, les habló Hernaldo Peñaranda Bello. Hasta la próxima.